Para analizar este y varios temas en la agenda binacional, le agradezco muchísimo la comunicación a Mike Vigil, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA. Bienvenido, Mike, y muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Gracias, Luisa. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Si le parece, empezamos de lo que acabamos de escuchar hacia atrás, porque hay un montón de noticias que involucran a ambas naciones. Esta especie de acusación que se hace desde el periódico New York Times esta mañana, que replican varios medios nacionales, de que el embajador Ken Salazar se estaría ablandando y, digamos, en una especie de alineación con los deseos y políticas del presidente López Obrador sobre los propios intereses del presidente Biden. ¿Por qué un periódico tendría una publicación así? ¿Responde a algo en específico? ¿Efectivamente fue un trabajo que se logró con fuentes? ¿Cuál es la lectura política que podemos hacer al respecto, Mike? Bueno, se trata de esto, que yo no conozco al embajador Salazar, pero cuando una persona toma un puesto así como embajador, es bueno tener las relaciones así con el mandatario de ese país, en esta situación con López Obrador. Pero al parecer, el embajador Salazar se estaba siguiendo la misma línea de López Obrador, que le robaron la elección en 2006. Si eso es cierto, eso es una situación muy grave, porque Luisa, ya has visto, me imagino, por la prensa aquí en los Estados Unidos, que el exmandatario Donald Trump sigue esa misma línea, una mentira, que le robaron la elección, la última elección, que no es cierto. Y eso puede tener un impacto muy negativo sobre la democracia, no nomás aquí en los Estados Unidos, pero también en México y la región en donde existimos. Entonces eso es muy grave si lo hizo el embajador Salazar, pero hay que tomar en cuenta que también el embajador Salazar se opuso al contrario de lo que querían los Estados Unidos, en una reforma de energía. Y entonces eso también ha causado daño. Entonces él está para proteger los intereses de los Estados Unidos. Y aparte de eso, se me hace curioso que él no dice absolutamente nada cuando López Obrador ataca a la prensa, no dice nada de toda la violencia que está sucediendo en México. Entonces, para mí es silencio en las cosas que debe de tomar o decir declaraciones fuertes, y luego se opone a lo que fue hacer en México, y eso en realidad puede causar una crisis muy grande. Sabemos que en este momento justo se llevan a cabo las audiencias en Estados Unidos sobre este tema, el llamado asalto al Capitolio, ¿no? Durante la administración de Trump, en aquel mes de enero. Le pregunto justo por qué se publica esto en este momento, puesto que ambas declaraciones de Salazar respecto a que existían dudas, digamos, sobre la legitimidad de las elecciones de 2006 y la discusión de la reforma eléctrica tienen ya varias semanas. ¿Usted diría que entonces, digamos, que se exalta este tema ahorita de que no se debe dudar de los procesos electorales en un guiño a la política interna estadounidense? Bueno, se trata de esto, que sabemos perfectamente bien que en muchos países posiblemente existen cosas así de fraude de las elecciones, pero la elección donde fue elegido Felipe Calderón, no vimos nada de fraude de elecciones. Yo sé que el presidente López Obrador dijo que fue una fraude, que perdió la elección, pero la cosa que eso fue en 2006. Entonces, si nos llevamos a cabo por mentiras de las elecciones, entonces eso daña la imagen
de una democracia, porque ¿qué es la más grande cosa que nosotros tenemos en una democracia? Y eso son las elecciones. Entonces, si nosotros ponemos en duda eso, entonces como aquí en los Estados Unidos, después de Donald Trump y su mentira muy grande, entonces tenemos elecciones estatales, locales, donde los republicanos dicen, no, pues eso fue un fraude, nosotros no podemos certificar los votos. Entonces eso ha causado un daño a la democracia de los Estados Unidos, y lo mismo puede suceder en México y en otros países. Hablemos un poco de la relación. Ahora sí, nos decía, ¿usted considera que hay una buena relación entre Ken Salazar y el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sabemos que le visita incluso regularmente en Palacio Nacional, igual que lo hacen otros funcionarios estratégicos, digamos, ¿no?, para la seguridad de nuestro país. ¿Había sido así antes? ¿Cómo es, digamos, la relación histórica entre representantes diplomáticos de Estados Unidos en nuestro país y presidentes? Bueno, yo creo que siempre ha existido una buena relación. Sí ha habido dificultades, obviamente, Luisa, pero la cosa que el embajador Salazar está ahí para tratar asuntos como comercio, como seguridad, como energía, y no nomás tomar la palabra de López Obrador contra de los Estados Unidos. Entonces, lo que él está haciendo, se está dejando llevar a cabo todo lo que le pertenece o los intereses de López Obrador. Entonces, eso no es todo de su trabajo. No, él debe de estar ahí coordinando con los Estados Unidos y la política para el bienestar de ambos países. Si me permite, Mike, quisiera cerrar con otro tema que justo acaba de surgir o acabamos de confirmar, y es esta decisión del juez Brian Cogan de que las personas que vayan a ser integrantes del jurado pues permanezcan, digamos, bajo el anonimato, y que además tengan protección pues judicial, ¿no? Protección, digamos, de seguridad, de escoltas. Le pregunto por esto, sobre las sospechas que habría de que alguien pudiera intimidarles, alguien quién, ¿no? Podríamos pensar que el crimen organizado tiene poder en Estados Unidos suficiente para intimidar a posibles miembros del jurado, que sería más bien una autoridad. ¿Qué esperar en este sentido de lo que viene para el juicio, o más bien el proceso legal, porque todavía no juicio, contra García Luna? Bueno, yo creo que los fiscales federales en Nueva York tienen miedo que posiblemente van a intimidar al jurado, las personas que van a seleccionar. Entonces hicieron esa decisión o hicieron la solicitud del juez y el juez estuvo de acuerdo. Pero ha habido en muchos casos, por ejemplo, en el crimen organizado, si te acuerdas el juicio de John Gotti, que era de la familia Gambino, el grupo del crimen organizado italiano en Nueva York, donde compraron a un miembro del jurado se me hace que era $50,000 para que dijera que era inocente John Gotti. Entonces, ellos están tomando todas las precauciones necesarias. Pues le agradezco mucho, Mike Vigil, por estos momentos de entrevista, y si nos permite, mantenemos el contacto. Claro, Luisa, muchas gracias. Después hablamos de las armas y de problemas aquí en los Estados Unidos. Era el otro tema que teníamos, pero ya sabe que los tiempos de radio no perdonan y se nos fue. La dejamos pendiente, si nos permite, y lo buscamos pronto para eso, porque sin duda un gran tema que también nos concierne de este lado. Claro, gracias, Luisa. Muy amable. Y con esto vamos a la pausa, volvemos con más.